En esto de los cuentos chinos, que algunos me dicen, no ponga chino, pon cuento dominicano. Cuando yo digo que los problemas internacionales no han afectado a este país, en sentido general no han afectado a este país, lo han beneficiado en una serie en las remesas, en la política que hizo los Estados Unidos de expandir el déficit y de tomar una serie de acciones de política social que incrementaron el dinero en poder de la gente. ¿Y cuál es la incertidumbre que ha afectado a República Dominicana en el sector externo? Ninguno. Hablando sobre esto, los cuentos chinos, digo, bueno, el gobierno no tiene justificación para decir la incertidumbre que hay en el mercado externo, al contrario, porque todo este crecimiento de República Dominicana ha sido la desgracia de los otros, que para el país no ha habido problema de que el crecimiento no se dé por problemas en el sector externo. No es verdad, no es verdad. Aquí el problema ha sido interno. No, el despilfarro de recursos que hay en los subsidios, que ese es otro elemento que yo digo en los cuentos chinos, ¿no entiendes? En Propuesta Semanal, como siempre, tenemos un invitado muy especial. En este caso, un economista de mucho prestigio, de mucha experiencia de Estado, también diplomático, fue vicegobernador del Banco Central y tuvo muchas posiciones diplomáticas en el exterior. Y por esa experiencia de Estado, con él podemos abordar muchísimos temas. Luis Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Ramón, por invitarme a tu programa. Tú hablas de yo como economista, pero yo te respeto a ti mucho. No tengo esa experiencia de Estado. No puede ser, pero sí tiene buena cabeza. Gracias, Luis Manuel. Y sentido común, que falta mucho en este país. Luis Manuel también hace unos artículos impecables que tienen la ventaja que lo puede leer el que no es economista, porque hay economistas que te escriben que yo tengo que leerlo 2 veces para entenderlo. Pero Luis Manuel escribe en un lenguaje llano. Y él publicó el jueves en el Listín Diario un artículo titulado Cuentos chinos económicos. Más o menos un resumen, Luis Manuel. Pero mira, Ramón, antes de entrar al artículo, ahora que tú hablas de eso, cuando yo entro al Fondo Monetario en el 76, en el 76 fui a hacer mi especialidad, eso fue en el 86. Me entregan un librito que se llamaba Glosario. Ahí estaban todas las palabritas técnicas que usaban allá en el fondo. Y en inglés. Increíble. Tú decías, bueno, pero aquí es imposible que la gente común y corriente pueda entender lo que es el lenguaje que esta gente habla. Y en estos días, pues, he tenido algunos amigos que escriben ese lenguaje y algunas veces me hace difícil volver a encajar en el mismo otra vez. Digo, bueno, parece que yo me he normalizado demasiado. Bueno, tú hablando del lenguaje. No es muy importante, porque la economía es muy complicada. La hacemos muy complicada también, ¿verdad? Y bueno, para que la gente entienda, porque es su diario vivir, la gente vive de la economía y es economía. Las personas hacen economía, son las que hacen la economía. Cuando dice el Producto Interno Bruto creció, sí creció, pero es porque el individuo fue el que diseñó la máquina, el individuo es el que está en medio de producción, es el que tomó la decisión de invertir, es el que gasta en el comercio y entonces es el que mueve el dinero. Entonces ahí tú más o menos bajas la economía al nivel de que la gente lo entienda. En esto de los cuentos chinos, que algunos me dicen, no ponga chino, pon cuento dominicano. Pero porque los cuentos chinos siempre se pegaron aquí como cuentista, tú eres un cuentista, es un cuento chino. Es que el gobierno ha cifrado su decisión
de presentar el fallo en lograr metas en el crecimiento económico del país en los problemas internacionales. Sí. Cuando yo digo que los problemas internacionales no han afectado a este país, en sentido general no han afectado a este país, lo han beneficiado. Lo han beneficiado en el precio del oro, lo han beneficiado en el precio del cacao, lo han beneficiado en una serie en las remesas, en la política que hizo los Estados Unidos de expandir el déficit y de tomar una serie de acciones de política social que incrementaron el dinero en poder de la gente, y eso hizo que las remesas aumentaran también. Con el crecimiento de la economía también el desempleo se redujo y eso aumentó la remesa. O sea que el país, en cierto sentido, no ha tenido problema en el sector externo para poder crecer. Pues, no, que uno de los factores que aumenta el crecimiento de la economía del país son las exportaciones. Esto exporta bienes y exporta servicios. Exporta bienes aquí en Zona Franca, que crecieron, y las exportaciones nacionales también crecieron. Servicio, turismo también creció, transferencia, remesa también creció, y por el lado del capital, inversión privada también crecieron. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre que ha afectado a República Dominicana en el sector externo? Ninguno. Por el lado de las importaciones, ¿cuál ha sido siempre nuestro problema? Los precios del petróleo. Al contrario, están por el suelo. Están por menos de $60 en esta semana, aunque la decisión que tomó Trump sobre compañías petroleras rusas, que no sé cuántas veces la han tomado ya los americanos, te afectó el mercado y te ha subido los precios. Pero queda por debajo de 60. Pero el presupuesto del próximo año está hecho sobre la base de un precio de $46. De $46 el barril. $46. Bajito. Yo en su momento lo comenté, que me lo hallé muy optimista. No, pero yo creo que no se debe poner a nivel tan optimista, que tiene que ser más precavido en la toma de decisiones. Pero sobre eso podíamos hablar un poquito, que con relación a la tasa de cambio también ellos incluyen ahí. Pero hablando sobre esto, los cuentos chinos, digo, bueno, el gobierno no tiene justificación para decir la incertidumbre que hay en el mercado externo. Al contrario, la demanda para nuestro país afuera está aumentando. Mira ahora lo que puede pasar también, que puede perjudicar a un país del área, porque todo este crecimiento de República Dominicana ha sido la desgracia de los otros. El capital que ha venido aquí a desarrollar urbanísticamente al país ha sido capital centroamericano y capital venezolano. Exacto. O sea, y cuando se privatizaron las empresas y se comenzó, ahí hubo capital guatemalteco, que aquí habla mucho también hay tantas cosas que uno le viene a la mente que después quiere, pero entonces arma un sancocho y después uno no sabe qué fue lo que dijo, lo que no dijo. Pero ahí está la harina, ahí vino un capital, creo que guatemalteco, y ahí está el Estado también como accionista, porque aquí se privatizó, pero el Estado quedó como accionista también. Sí. Y las empresas eléctricas se privatizaron, pero el Estado quedó como accionista, que cada vez que atacan a las empresas de generación de electricidad, digo, bueno, pero ahí está el Estado también ganándose unos cuartos, y no solamente, cuando digo el Estado, son varias instituciones, inclusive una donde tú fuiste miembro de una junta. Sí, a mí eso me sorprendió cuando lo vi. Eso genera como $12 millones. Para que tú veas. O sea, y somos miembros del consejo de esa, o sea que no es sector privado, ahí está el Estado también generando. ¿Qué es lo que está haciendo Trump ahora? No sé si tú viste que ahora Trump lo que quiere es participar en las empresas del sector privado, las que mejor rentabilidad tienen, porque no es ningún idiota, no es un empresario muy sagaz y ahora muy leonino, y ahora con el problema de las tierras raras, ahora quiere participar de todas las compañías que sean dueñas de minas de piedras raras, inclusive en Australia. Sí, llegó un Pero acuerdo. bueno, no estamos yendo del asunto. Pero no, lo que te decía es que para el país no ha habido problema de que el crecimiento no se dé por problemas en el sector externo. No es verdad.
No es verdad. Aquí el problema ha sido interno. Con el oro a $4,000 la onza. 4.300 llegó. ¿Se ha duplicado el aporte de la barrigola al fisco? Eso ahí hay una reforma fiscal. Sí. Que no se habla, se quedan callados con eso. Vi una declaración del presidente que me aterró, de que el problema de la indexación del salario, que se está discutiendo ahora, y se debió haber discutido en el 2017, los mismos que están discutiendo ahora y lo pusieron, son los que comenzaron a dejarlo de pagar. Exactamente. Oye, sí. Son unos hipócritas. Sí. Esos que están en el Senado son los mismos partidos que dejaron de pagarlo. O sea, es la misma cosa. Es la misma cosa. Y eso perjudica al empleado, a la clase media. No, 15,000 millones de pesos. Entonces el presidente dice, bueno, que eso con 15,000 millones de pesos me va a afectar la salud, me va a afectar la educación. No, el despilfarro de recursos que hay en los subsidios, que ese es otro elemento que yo digo en los cuentos chinos, ¿tú entiendes? Están hablando de que aquí el nivel de pobreza está en 18.5, el pobreza monetaria, 18 puntos y pico. Ok, pero ellos le están dando subsidio al 50%. Y el 30%, ¿para dónde se está yendo? Ese es el despilfarro que hay, porque es un Estado ineficiente que no resuelve. Mientras más gente tiene, menos resuelve. El problema que tú dices, no, porque la presión fiscal en República Dominicana, eso es otro elemento que introduzco en los chinos. No, ¿cuántos chinos? Sí. La presión fiscal en República Dominicana es muy bajita. La presión fiscal en República Dominicana es bajita porque al gobierno le da la gana de que sea bajita. No porque no hayan tasas suficientemente altas sí, para lograr presión tributaria por encima del 20%. Entonces no es verdad que el pueblo se merece que el gobierno siga subiendo tasas porque es ineficiente en la administración de esos recursos, porque no lo capta en los grupos, en los sectores, áreas, donde sea que tiene que captarlo. Entonces es igual que los precios de la electricidad, que a ti tienen que aumentártelo porque tú lo estás pagando, mientras otros lo están robando. Y eso, Estado, eso es justicia. Ellos que hablan de justicia, de igualdad, de justicia, de socialdemocracia, de socialismo, de lo que sea. Eso no es justicia, eso es vagabundería de Estado. Falta de hacer las cosas como deben de ser, de administrar bien los recursos públicos. Porque el problema es que cuando aquí llegan los partidos al gobierno, creen que los recursos públicos son recursos propios. Y eso es lo que creemos los humanos, que es la vida. Los humanos creemos que la vida es propia, no, o lo material es propio, no, lo material es administrado. Lo material fue creado por Dios para que nosotros lo administremos. El problema es cuando ya queremos hacer la posesión del bien y ahí es que entramos en el conflicto y nos vamos a los extremos de la avaricia, de la gula, del egoísmo, de la ambición. Ahí llegamos a los extremos cuando queremos poseer las cosas que no debemos de poseer, sino administrarlas con justicia. Y eso lo pasa en el Estado. Aquí los gobiernos entran y creen que ese dinero que el ciudadano paga es un dinero de ellos. Ahí leí un artículo. Pero fíjate, y a veces el pueblo lo asimila, porque fíjate que la gente te dice, esta obra la hizo Leonel, esta obra la hizo Danilo. Pero aquí habría que sacar los gobiernos del PRD del Palacio, porque lo hizo Trujillo. Sí. Pero aquí pues, todo el mundo en contra de Trujillo. Ahí están las cosas de Trujillo. Y el Congreso, eso era de Trujillo también, que lo hizo Trujillo. Pero leí un artículo muy interesante de Miguel Reyes. Miguel Reyes, este muchacho que tuvo mucho en el Banco Central, fue secretario, que ahora mismo es presidente de la Academia de Historia, un muchacho de mucha capacidad académica, que hizo un artículo recientemente sobre las cosas de Balaguer. Parece que Balaguer le dio dinero a unos ingenieros para que le hicieran una obra, un ingeniero, y él siempre está chequeando. Ese tenía su librito, sí. Ese no se perdía, ese era un cuaderno diario. Págale a fulano. Y entonces descubre que le falta algo al ingeniero.
cuando dicen cómo va la obra y lo que pasa, dicen, pero esto no me cuadra, llámeme y entonces llamaron al ingeniero y le dicen, venga acá, usted no está cumpliendo, ¿y qué es? No, presidente, que tuve que sacar dinero para la boda de mi hija. ¿Cómo? Para la boda de su hija. No, pero eso no era para la boda de su hija. Y Bebecito Martínez parece que quiso apoyar al ingeniero, que era tal vez parte de ellos. Y entonces le dijo al presidente, pero presidente, te da consideración que es la boda de mi hija. No, no, esos son mis cuartos, que tiene que buscármelo. Vamos a una breve pausa. Así que los cortos vienen de atrás. No, esto es mi cuarto. Vamos a una breve pausa, que tenemos muchísimos temas todavía, Luis Manuel. Volvemos un minuto, amables televidentes. En Propuesta Semanal se nos integra de manera virtual Ana Patricia Núñez Fernández. Arranca, muy buenos días, con la pregunta a Luis Manuel Piantini. Buenos días, el señor Luis Manuel Piantini, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Ana Patricia, buenos días. O sea, Sí, bueno, ese Ban Centraliana tiene 20 y pico de años. Ah, ya. Así es, casi 25. Bueno, un tema que es obligado preguntar porque es un tema que está todos los días en boca de los dominicanos y que de una u otra forma el país, la ciudadanía sin ganar en dólares, poco a poco cada uno de los comercios, de los lugares, de los espacios ha ido dolarizando sus precios. ¿Qué fenómeno se ha estado dando con el tema del dólar? Altas, bajas, no una constancia en el tipo de cambio. Mira, yo entré en el año 70 en el Banco Central. En aquel entonces le llamábamos la prima. La prima de... Y conozco todo el historial aquí del problema de la tasa de cambio. Tú sabes que una moneda débil siempre se somete a la moneda fuerte. El peso siempre ha sido débil porque nuestra economía ha sido deficitaria. Deficitaria en la parte pública, pocas veces se tienen superávit, y deficitaria en la parte externa. Entonces, generalmente se ha mantenido el país a nivel de préstamos internacionales, que han llegado a crisis como aquella que se dio a partir de diciembre del año 1981, cuando caímos en default con los bancos comerciales por los atrasos comerciales, que llegaban casi 400 millones de dólares. De aquella época. De aquella época, y eso perduró hasta el año 1994, cuando en febrero llegamos a negociar con la banca comercial en Toronto, con el Nova Scotia, el Banco Nova Scotia, que era el que estaba presidiendo el grupo de negociación de la banca. O sea que ese error en exceso de gastos, producto del primer gobierno del PRD, nos llevó 13 años de aislamiento del exterior. El problema con los dólares siempre ha sido el exceso de peso en manos del público. Y han buscado la moneda dura, que es la moneda más cerca que tenemos, donde están nuestros familiares. Fíjate que ahora el problema no es solamente de importación, el problema es que el dominicano quiere viajar también a los Estados Unidos a encontrarse con sus familiares. O el dominicano quiere mandar a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos. Hubo una época en que había inclusive persecución contra aquellos que iban a unas casas atrás de otras casas a comprar los dólares para mandar el dinero al hijo que estaba estudiando en los Estados Unidos. Gracias a Dios eso no existe ahora, ya no existe, ¿no? ¿Verdad? Pero se dan estos elementos de sub y baja, más con una tendencia siempre al crecimiento por los déficits que hay del dólar con relación al peso. Y no solamente es una situación dominicana, fíjate lo que está pasando en Argentina. Argentina se estabiliza un momento y vuelve y vienen las crisis por los excesos que hay. Y la gente no tiene confianza. Aquí el problema es que no acabamos de entender que con economía como esta tenemos que tener una fuerte posición externa. Cuando hablo fuerte posición externa estoy hablando de reservas internacionales, ¿no? Que le den confianza a la población
de que se va a mantener y no hay problema cuando uno quiere buscar Para, dólares ahora, en el mercado. ahora tenemos ¿Eh? unos niveles como nunca. Sí, pero Ha bajado, compáralo con relación a la cantidad de pesos también, como nunca. A los préstamos que se dan en la banca comercial. Antes, cuando crecía un préstamo 10 millones, digo, una cartera de préstamo, un banco, 10 millones, era mucho dinero. Ahora 10.000 millones, eso no es nada, ¿me entiendes? O sea, compáralo con eso y tú ves entonces el poder que tiene la persecución del peso con relación al dólar, al haber mucho más abundancia. Entonces, el mismo gobierno crea la incertidumbre en la gente, que la cosa está mala, que la situación afuera, que el problema de la guerra en Gaza, que no ha tenido ningún problema aquí, de ninguna especie, que Ucrania, que tampoco ha tenido problema aquí, Ucrania. Entonces viven inventándose cosas sobre lo que está pasando afuera y eso le crea incertidumbre y nerviosismo al dominicano. El mismo situación en los Estados Unidos te crea tal vez un poquito más, pero el problema es que en esta época del año, estacionalmente, aumenta la demanda de los dólares para compra de los inventarios de la época navideña, que aquí se extienden desde el mes de noviembre, principio de noviembre, ya de cuando se da esta fiesta que es en los Estados Unidos de las brujas. Ya comienza la Navidad aquí. En Venezuela ya comienza desde septiembre. Ya, por decreto. Por decreto. Ahorita comenzamos en septiembre también. Entonces, los meses de mayor expansión del gasto en el país, cuando tú lo ves en la estadística, es el último trimestre del año. Entonces ahí se concentra una gran presión. Y si tú no tienes lo suficiente de dólares, y más el Banco Central, que alguna vez interviene y que otras veces no interviene, que entonces hay una incertidumbre en términos de qué es la posición que se va a asumir. Ahora hay gente que quiere que intervengan. Después querían, cuando no había presión, que quería que pusieran más peso en la calle y que el Banco Central tenía que incentivar tal sector y el otro sector y el otro sector, y eso naturalmente lo que hace es que demanda mayor cantidad de dólares por parte de los pesos que coloca en exceso el Banco Central en el mercado. Si hay en un exceso en ese momento. Pero bueno, eso es lo que te digo, que aquí el problema de la devaluación del dólar, del peso, siempre se va a dar, porque esta es una economía deficitaria y que en algunos meses hay más presiones que en otros. Antes había un mes en que se aprovechaba la abundancia de los dólares y se compraba en el mercado, pero ahora los bancos restringen también la venta de los dólares, inclusive a sus clientes, de la tarjeta de crédito. Algunas veces tú no tienes ni dólares para comprar, para pagar la misma tarjeta de crédito del mismo banco comercial, porque no te lo quiere vender. Una cosa increíble. Y teniendo dinero, teniendo dólares en caja, pero no lo quiere utilizar porque lo está esperando para enero, cuando hay y comienza la mayor presión sobre el mercado y aumentan los precios. Y ahí la rentabilidad de los bancos, cuando tú vas a ver sus departamentos, uno de los departamentos de mayor rentabilidad es el cambiario, ¿no? Por el diferencial que hay entre precio de compra y precio de venta también. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Aquí el dominicano siempre va a haber, porque el dominicano quiere tener dólares. Ahora, cuando tú vas a ver en las estadísticas bancarias, tú te das cuenta el crecimiento que han tenido los depósitos en dólares de los dominicanos. Que algunos dicen, no, que la diferencia de tasa de interés porque hay mucho capital que se está yendo a los Estados Unidos. No, búscalo, que aquí es que está creciendo el depósito de los dominicanos. Están comprando dólares, pero lo están manteniendo en el país, en su cuenta en la banca. ¿Tú eres partidario de cuentas corrientes en dólares? Mira, hay un amigo nuestro que lo ha propuesto. Pero esto es una economía dolarizada. Ya. ¿Por qué no? Si ya hasta los bitcoins lo están usando.
Y el mismo presidente norteamericano ha creado una empresa propia de Bitcoin. Y aquí todo está dolarizado. Aquí para tú comprar una vivienda está dolarizada. Todo está y los dolarizado. electrodomésticos. Oye, Ramón, todo está dolarizado en este país desde hace años. Aquí tú los precios tú los fijas en base al dólar. Es una ficción de que tenemos, pues eso lo tenemos porque es el que corre. Pero aquí, en el momento en que tú vas a determinar el valor de un artículo o de un bien, un servicio, lo haces en dólares. Hasta los médicos, la cirugía te la tienen en dólares, los médicos. Y te fijan el precio en base a la expectativa de evaluación. ¿Por qué? Porque el comerciante dice, a mí me cuesta 61 pesos ahora el dólar, pero mira cómo está la presión en el mercado. Y cuando yo vaya a reponer esa mercancía y el dólar está en 64, no, yo tengo que ponerlo en base a 64 y te adelanta. Pero cuando baja, no baja. No baja, no. Ana Patricia, ¿tiene alguna otra pregunta? Aquí lo único que lo han hecho bajar son los chinos. Y hay una persecución contra los chinos. Cuentos chinos. Pero no, eso no son cuentos chinos. Eso es realidad china. ¿Me entiendes? Ahora, eso es otro tema. Ana Patricia. Otro tema también. El tema de lo que es la inflación versus la percepción, lo que percibe el ciudadano cuando va a adquirir bienes y servicios. Lo que es la percepción. Es decir, que el Banco Central te da que la inflación está dentro del rango meta, pero la gente cuando va al supermercado percibe que los precios están subiendo. Bueno, sí, naturalmente. Bueno, tú tienes 25 años tienes en el banco. Yo tengo ya, ¿cuánto hace que me fui? Como 20 años hace ya. ¿Qué te fuiste? Sí, que bueno, me fueron. Estaba en la Junta Monetaria, fue la última posición y hubo cambio de gobierno, se cambió la Junta. Pero bueno, la percepción tiene mucho que ver y naturalmente esa percepción, fíjate, este no es un mercado perfecto, este es un mercado muy imperfecto. Este es un mercado donde yo he dicho que los bienes son administrados. Ahora, el Banco Central hace recogida de los precios a nivel nacional. Y entonces te pondera las cosas. Y si tú vives en una zona donde los precios, donde hay menos competencia, ahí tal vez los precios son mayores que en otros sectores donde hay más competencia. Ahora, la percepción de la gente naturalmente tiene que ver con su poder adquisitivo también. Si tú tienes un poder adquisitivo, aunque ese plata no haya bajado, tú lo vas a seguir viendo caro por el bajo poder adquisitivo. Perdón, es lo que pasa cuando la gente en la encuesta dicen, problema la inflación, no es la inflación, es el ingreso. Sí, es el ingreso, pero además hay una desconexión porque en algunas de las encuestas tú ves que te dicen que la economía que está muy mala y que sus ingresos no se han afectado. Hay contradicciones. En las encuestas algunas veces tú ves esas contradicciones que se dan entre la percepción de la misma gente. Entonces, el problema no es que el Banco Central te diga lo que no es. El Banco Central recoge lo que hay en el mercado, ¿no? Y te hace ponderaciones. Ahora la persona tiene una relación directa con ese mercado, con un área del mercado pequeño, restringido, y cree que el mundo alrededor de ella es ese mundo pequeño de él. Y tiene eso. Pero también, sí, aquí el problema es que los precios bajan y suben. En la parte agrícola, en la parte agrícola se da mucho. Pero en la industrial no. En la industrial no. Es decir, el aceite que subió con la inflación mundial no bajó. No baja más. Pero en la parte agrícola sí. En la parte agrícola se da. Ahí sí hay oferta y demanda. Sí, se da. Qué pena no tener más tiempo. Y eso es que el problema es de la intermediación ahí en el sector también. Hace subir mucho. Hace subir mucho, sí. Yo por eso tengo amigos que compran en la fuente. Sí, no, pagan bajo al productor, porque ese es el problema de este país, la injusticia que se dan, ¿tú entiendes? Habían tantos temas, porque hay un problema básico que es la ineficiencia. Y este gobierno
tiene 750.000 empleados y la gente se vive quejando de todo, porque es la ineficiencia que hay. Qué pena. Luis Manuel, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Patricia. Nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.